a El Taller del Gnomo. Cuando hablamos de los grandes arquitectos del cómic moderno, hay nombres que aparecen de inmediato: Jack Kirby, Steve Ditko, pero existe otro creador cuya influencia se encuentra prácticamente en cada rincón del universo Marvel y DC, un hombre que tomó unos mutantes casi olvidados y ayudó a convertirlos en el mayor fenómeno editorial de los años 80, que devolvió la grandeza a los Cuatro Fantásticos cuando muchos pensaban que sus mejores días habían quedado atrás, y que tuvo la enorme responsabilidad de reconstruir por completo a Superman después de la mayor crisis editorial de DC Comics. Su nombre es John Byrne. Pero la historia de Byrne no comienza en una oficina de Marvel, no empieza dibujando a Wolverine ni imaginando a una mujer invisible como una auténtica líder. Mucho antes de convertirse en uno de los autores más influyentes de la industria, John Byrne era simplemente un niño que soñaba con superhéroes. Y como suele ocurrir con las grandes historias, todo comenzó muy lejos de Nueva York. Comenzó al otro lado del Atlántico. Yo soy Adro y esto es El Taller del Gnomo. Sean bienvenidos. John Lindley Byrne nació el 6 de junio de 1950 en West Bromwich, una localidad industrial del condado de Staffordshire en Inglaterra. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 5 años antes y Gran Bretaña seguía reconstruyéndose. Era una época de cambios profundos, las ciudades crecían, la televisión comenzaba a ganar terreno y una nueva generación de niños empezaba a descubrir formas distintas de entretenimiento. Entre ellos estaba John. Existe una curiosidad poco conocida sobre su nombre. Sus padres eran grandes aficionados al cine estadounidense y decidieron llamarlo John en honor al legendario actor John Wayne. Puede parecer un detalle menor, pero refleja algo interesante. Desde muy pequeño estuvo rodeado de historias de héroes, aventuras y personajes más grandes que la vida. Aunque todavía faltaban varios años para que descubriera los cómics de Marvel, el gusto por la narrativa ya formaba parte de su entorno. Sin embargo, el destino tenía preparado un cambio muchísimo más importante. Cuando John tenía apenas 8 años, su familia decidió emigrar a Canadá. Como ocurrió con miles de familias británicas durante los años 50, buscaban mejores oportunidades económicas y un nuevo comienzo. Ese viaje cambiaría su vida para siempre. La familia de Byrne se estableció en Calgary, provincia de Alberta. Para un niño de 8 años todo era nuevo, nuevos amigos, nueva escuela, nuevas costumbres, pero también nuevas oportunidades. Fue precisamente en Canadá donde John comenzó a desarrollar dos pasiones que lo acompañarían durante toda su vida. La primera fue la ciencia ficción. Programas como Twilight Zone, Star Trek y The Outer Limits despertaron su imaginación. Décadas más tarde, esa fascinación lo llevaría incluso a escribir y dibujar historietas oficiales de Star Trek. Pero hubo otra influencia aún más poderosa: las reposiciones televisivas de Adventures of Superman, protagonizadas por George Reeves. Cada episodio mostraba a un héroe que luchaba por la verdad y la justicia, pero también a un periodista llamado Clark Kent, un hombre aparentemente común que escondía un poder extraordinario. Para Byrne, aquello fue revelador. Años después, reconocería que Superman fue el primer superhéroe con el que él realmente conectó. Resulta curioso pensar que ese niño fascinado por George Reeves terminaría décadas más tarde redefiniendo por completo el origen del propio Superman. Pero aún falta mucho para eso, porque antes debía de descubrir el mundo de los cómics. Durante los años 60, la industria del cómic vivía una auténtica revolución. Hasta ese momento, los superhéroes eran personajes casi perfectos, no tenían problemas cotidianos, no discutían entre ellos, no dudaban. Todo cambió cuando una pequeña editorial llamada Marvel Comics comenzó a publicar historietas diferentes. Personajes como los Cuatro Fantásticos, Hulk y los X-Men tenían defectos, se equivocaban, tenían miedo, pagaban cuentas, discutían con sus amigos, eran héroes profundamente humanos. Aquello transformó la industria y también transformó la vida de John Byrne. Sus primeros grandes ídolos fueron Jack Kirby y Steve Ditko. Kirby llenaba cada página de energía. Sus personajes parecían salir del papel. Sus escenas de acción tenían una fuerza nunca antes vista. Ditko, por el contrario, era más extraño, más psicológico, más experimental.
especialmente en Spider-Man y Doctor Strange. Byrne pasaba horas observando aquellas páginas. No solo quería leerlas, quería entender cómo estaban construidas, cómo una secuencia de los dibujos podría transmitir velocidad, emoción o tensión. Sin darse cuenta, estaba aprendiendo uno de los principios más importantes del lenguaje del cómic, la narrativa visual. Y entonces apareció el artista que cambiaría definitivamente su forma de dibujar. Si Jack Kirby le enseñó la espectacularidad y Steve Ditko la narrativa, Neal Adams le demostró el realismo. Cuando Byrne descubrió el trabajo de Adams a finales de los años 60, sintió que estaba viendo el futuro. Los personajes ya no parecían caricaturas, tenían proporciones humanas, expresiones naturales, movimientos creíbles y las escenas de acción parecían fotogramas de una película. Byrne quedó completamente impresionado. Durante años estudió cuidadosamente sus páginas, observaba cómo colocaba la cámara, cómo utilizaba las sombras, cómo dirigía la mirada del lector. Más adelante admitiría que Neal Adams fue probablemente la influencia artística más importante de toda su carrera. Sin embargo, también entendió algo fundamental: copiar nunca sería suficiente, debía encontrar su propia voz y eso requería práctica. Sí, muchísima práctica. Mientras otros adolescentes dedicaban su tiempo libre al deporte o la música, Byrne pasaba horas frente al escritorio. Llenaba cuadernos completos con dibujos, copiaba páginas de Kirby, después intentaba reinterpretarlas, más tarde inventaba personajes propios. No existía internet, no había tutoriales, ni escuelas especializadas en narrativa gráfica. La única manera de mejorar era observar el trabajo de los grandes maestros e intentarlo una y otra vez. Fue durante esa etapa cuando comenzó a desarrollar una de las características que definirían su carrera: una enorme disciplina. Quienes trabajan con él coinciden de que Byrne era increíblemente rápido, pero esa velocidad no era un talento innato. Era el resultado de miles y miles de horas de práctica. Cada ilustración era un ejercicio, cada página una lección. Sin saberlo, estaba construyendo las herramientas que años después le permitirían dibujar algunas de las historietas más importantes de Marvel. Aunque todavía había un obstáculo que superar: cómo convertir aquella pasión en una profesión. Porque una cosa era soñar con dibujar cómics y otra muy distinta era lograr que una editorial confiara en un joven canadiense prácticamente desconocido. Esa oportunidad llegaría de la forma más inesperada y cambiaría para siempre la historia del cómic. En el próximo episodio seguiremos el camino de Julian Byrne hasta sus primeros trabajos profesionales. Descubriremos cómo un cómic universitario llamó la atención de personas dentro de la industria, cómo consiguió abrirse paso en Marvel y de qué manera terminó formando equipo con un joven escritor llamado Chris Claremont. Ninguno de los dos imaginaba que estaban a punto de crear una de las etapas más influyentes en la historia de los X-Men. Y no solo de los X-Men, yo diría de la historia del cómic. Y recuerden, porque algunas leyendas no nacen cuando consiguen su primer trabajo, nacen mucho antes, cuando un niño abre un cómic por primera vez y decide que algún día también contará historias capaces de cambiar el mundo. Si les gustó el contenido de este episodio, por favor denle like y compartan para que algún otro fanático de los cómics pueda tener acceso a él. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.